Pueden sentarse, Dios les bendiga. Pues llegó el día, en muchas iglesias se está predicando de este mismo tema, la entrada triunfante de Jesús. Y me gusta mucho, me inquietó mucho cuando leía esta porción, esta parte, esta pregunta específicamente. El versículo 10 dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad que se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Yo les preparé una hojita ahí. Pasado vi un señor, Oral Roberts, ahí tiene un video, y va hablando libro por libro de quién es Jesús. Pero yo lo hice como a mi forma y les preparé este folletico. Llegué apenas hasta Amós, por eso me tomó un poco tarde hoy. Porque una de las cosas que a mí me gusta es ser dirigido por Dios cuando predico, no traer, porque toma el mes de cierta cosa, hablar de eso. Me gusta más ir porque es lo que me guía a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce cada uno qué pasó en la semana y Él sabe qué palabra va a ser de eficacia para ese momento. Y a veces me toma tiempo, mucho tiempo, a veces el mismo día es que Dios me da lo que yo quiero impartir o lo que Él quiere impartir. Y cuando leía esto fue lo que me impactó, esta pregunta: ¿quién es este? Y si vamos desde Génesis, en Génesis vemos, ahí en el punto 1, como dice Génesis, vemos que Él es el creador de todo. Hizo el cielo, los mares, la tierra, las personas, los animales, el agua, todo. Vemos que Él es el creador de todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Éxodo, Él es nuestro libertador. Nuestro libertador, el hacedor de señales y maravillas. ¿Recuerdan las 10 plagas? ¿Recuerda cuando también abrió el Mar Rojo? ¿Recuerda cuando estaba en el desierto la columna de nube que daba sombra, columna de fuego en la noche para mantenerlo, el maná de día, el agua, todo? Él es nuestro libertador. En Levítico, en repetidas veces nos dice que Él es santo y nos pide que seamos santos. Mira cómo dice Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. El 45 dice: seréis pues santos, porque yo soy santos. En Levítico 11:2 dice: santos seréis, porque santos sois yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 27: santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo Levítico 20:26, a ver pues, sed, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Nuestro Dios es un Dios santo y desea que tú vivas ¿en qué? En santidad. No puedes vivir agradando al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Tu vida debe ser una vida de santidad. Sé santo porque Él es santo. El número nos enseña que Él es guía, protector y nuestro sustentador. Lo vimos en el desierto. La peregrinación en el desierto la podemos ver como la columna de nubes de día, la columna de noche de fuego, proveyendo todo lo necesario en el desierto. También es donde debemos poner nuestros ojos. ¿Se acuerdan también la serpiente? El pueblo empezó a pecar. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, para que el pueblo empezó, va a Moisés y dice: mira, ora por nosotros para que pare esta mortandad. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta una cruz y en la cruz pon una serpiente. Y cuando miren a la cruz, se salvarán. Y Jesús
menciona este pasaje en Juan 3 diciendo así. Juan 3:14. Mira cómo dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En número, Él es nuestra guía, nuestro protector, nuestro sustentador, y donde tenemos que poner nuestros ojos. En Deuteronomio es la ley de Dios, el cual nos da profundos conceptos del amor de Dios y la obediencia que deberíamos tener el hombre a las mismas. Josué es aquel que nos ayuda a conquistar. ¿Se acuerdan de Josué 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No un solo lugar donde quiera. Amén. En Jueces, Él es juez y líder. En Jueces vemos 12 hombres. Entre ellos ahí vemos que estaba Gedeón, que estaba Sansón, pero también vemos una mujer, Débora, la profetisa, que dirigieron al pueblo de Dios, los cuales fueron levantados para lidiar a Israel. Ruth es el pariente redentor. Pero para que entiendas algo mejor, es el restaurador de tu alma. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Qué pasó con Ruth? Vemos allí a Ruth. Pero recuerden que ellos habían salido de su tierra porque había hambre y se fueron a Moab. Y allí ella había salido con su esposo y 2 hijos. Pero cuando llega a Moab, muere el esposo, se casan los hijos y mueren también sus 2 hijos. Y una de las mujeres de los hijos se va. ¿Y quién se queda? Se queda allí una de estas mujeres que se había casado con los hijos, con uno de los hijos de ella. Y ella regresa a Israel porque vio que en Moab no le fue bien, perdió a su esposo, perdió a sus hijos y regresa con su cuñada. Y cuando regresa ve que no hay esperanza para ella, pero Boaz redime a la familia y tiene un hijo. Y en el 3:15 dice que esto fue su aya, que esta fue su ayuda, su redentor, porque no expiró, no extinguió la familia. Y Dios, más que redentor más que pariente redentor, es restaurador de tu alma. Cuando no hay esperanza, cuando faltan los que amamos, Él es el que restaura nuestra alma. Está en 1 Samuel y 2 Samuel, vemos que es el profeta famoso. Vemos que cuando Saúl pierde las armas de su padre, el amigo, el siervo, le dice: hay un profeta que es insigne, es decir, que es célebre, que es famoso, que lo que él dice se cumple. Y nuestro Dios es ese profeta famoso, que lo que él dice se cumple. Amén. En 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Él es nuestro rey gobernante. En Esdras es el que te inspira a reconstruir el templo. Y el templo somos nosotros, hermanos. Muchas veces, acuérdense, el pueblo había sido destruido, el templo derribado, fueron a Babilonia, estuvieron 70 años, y después de 70 años, Esdras es el que Dios levanta, inspira a que el pueblo reconstruya, ¿qué? El templo. Y muchas veces ha sido destruido, muchas veces ha sido castigado por tu pecado, pero Dios te inspira hoy también a reconstruir, ¿qué? Tu templo, a guardarlo, a tenerlo presente, a tener santidad en Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Nehemías es el que te inspira a reconstruir los muros de Jerusalén. Fíjate, primero el templo y después los muros.
Ambos, Nehemías y Esdras, son muy contemporáneos. Ambos predicaron, se conocían. Pero cada uno tenía su función. Uno era reconstruir el templo. El otro, ¿qué era? Reconstruir los muros de Jerusalén. Y hay muros en tu casa, hay muros en tu trabajo, hay muros en tu familia, hay muros en tu trabajo, hay muros en todos lados. Y hay muchos muros que tenemos que levantar para no ser destruidos por el enemigo. Y es Nehemías que inspira a esto, a reconstruir ¿qué? Los muros. Reconstruye tus muros, no te dejes caer por nadie, por un mal consejo, por un mal dicho, por una cosa que perturbaba tu vida. No dejes que tus muros caigan. Después vemos a quién, a Esther, y nos los muestra el cuidado providencial de Dios. ¿Se acuerdan de Esther? Estaban en Persia y querían destruirlo a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos. Y allí Mardoqueo le habla y le dice, mira, si no eres tú, vendrá esperanza de otro lado. En el libro Esther no se menciona a Dios, pero vemos que Dios te cuida. Muchas veces no vemos el nombre de Dios en nuestras vidas, en nuestra tarea, en nuestras obras. Pero Dios está presente en tu provisión y en tu cuidado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Job, aprendimos, ¿se acuerdan? Grande es Dios y no desestima a nadie. En Job vemos que Dios es grande, es omnipotente, tiene y puede conversar aún con los animales. No se acuerda cuando dice, ¿no sabes tú cuando los polluelos del cuervo claman a Dios? Él habla con los animales, es el Todopoderoso. En Salmo es el pastor, y el pastor, si tenemos a Dios como pastor, nada nos faltará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Proverbio es el principio de la sabiduría. En Proverbios 1:7 dice así, Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así lo vemos en 9:10, dice más adelante, Proverbio 9:10, dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En Salmo 111:10 también lo encontramos. En Eclesiastés significa predicador y lo escribió Salomón, igual que los proverbios. Pero nuestro Dios es el mejor predicador. ¿Quieres una palabra? ¿Quieres un buen consejo? Busca de Dios. Amén. En Cantares vemos que hay una relación entre una pareja, pero en Cantares nos está diciendo que Él ama tu alma. Y lo dice varias veces. Y a esta canción le dice, habéis visto al que ama mi alma. Jehová ama tu alma. Por eso no quiere que caigas en el infierno. Por eso desea que te salve. Por eso desea que busques y mires a Jesús. Porque Él que ama tu alma. En Isaías, ¿qué dice que se le llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías es el poderoso gigante. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En Lamentaciones nos revela el corazón de un padre. Cuando Jeremías escribe Lamentaciones y refleja, muchos le dicen que es el llorón, que es el que llora, el profeta llorón, pero estaba reflejando el corazón de Dios. ¿Por qué? Relevando la profunda compasión por Jerusalén, mostrando el amor. Acuérdate, Jeremías escribe antes de la destrucción y escribe un poquito después que vio todo destruido. Así que él vio el antes de Jerusalén
y el después de Jerusalén, y vio que la palabra de Dios se cumple y que Dios castiga cuando no obedecemos. Entonces, pero también vemos a un padre, a Dios, el corazón de un padre, de cuánto se lamenta cuando castiga a un niño, cuando le castiga a un hijo. Cuando tú castigas a un hijo, ¿es de alegría? No, te causa tristeza. Te dice, ¿por qué le hice? ¿Por qué le di? ¿Por qué le hablé de tan fuerte? Igual con Dios cuando te tiene que castigar. Dios, me imagino que también llora. Él tiene ojos, tiene oídos, tiene boca. Te hizo semejante a Él. Tiene sentimientos. Pero cuando tiene que castigarte, te castiga. En Ezequiel es el que resplandece. Ezequiel tiene bellos textos de visiones. Déjame leerles ese. Ezequiel 1, 26, 27. Mira cómo dice. Y sobre la expansión, y dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz desde arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Y desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Qué presencia, qué visión, qué difícil de explicar y de entender. Ezequiel es el que ve al que resplandece. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Daniel es aquel que se mete en el horno contigo. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel? Sí. Los echaron porque ellos no quisieron adorar la estatua. Los echaron en el horno de fuego. ¿Y quién apareció allí? Otro semejante, dice Nabucodonosor, parece uno semejante al Dios, al Hijo de los dioses. Jesús se metió en el horno con ellos. El Señor no nos dice que no vamos a pasar por pruebas, por dificultades, pero sí dice que va a estar con nosotros. En Daniel lo tiran al foso de los leones por orar 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Lo echan en el foso de los leones y en Daniel 6 viene el rey y le dice, Daniel, tú que sirves al Dios de los cielos, ¿te pudo librar de esto? Y dice, sí, el Señor envió su ángel y cerró la boca de ¿qué? Los leones. Nuestro Dios cierra la boca de leones. Y si tiene que mandar su ángel a donde tú estés, Él lo va a mandar para hacerlo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Oseas es el esposo fiel. ¿Se acuerdan cuando él compra a una mujer ramera? La viste, la pone decente, la hace su esposa. Y después que está todo bien, que aún tienen hijos, la esposa se va y vuelve a hacer lo mismo. Y muchas veces somos esa esposa. Muchas veces somos ese pecador que vira y vuelve al pecado. Y después decimos, Señor, perdóname. En Oseas vemos que Él es el esposo fiel, a pesar de nuestra infidelidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Joel significa Jehová es Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también ¿quién? Creer también en mí. En Juan 15:26 le enseña que cuando Él se vaya le va a dejar algo, le va a dejar el Espíritu Santo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y mira cómo dice en Joel. En Joel es el que derrama su espíritu en nosotros. En Joel 2, del 28 al 29 dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No pude terminar hasta Apocalipsis, pero vemos en Apocalipsis que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? ¿Se imagina? ¿Cómo podemos responder quién es este en tan poco tiempo? Dice, mira cómo dice Mateo 21:10, disculpen. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué? Porque estaba entrando el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, diciendo, ¿quién es este? Hoy pudimos ver muy poquito de quién es este. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos intentaron decir, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En el versículo 12, vamos a terminar en este versículo, en 2 y 13, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿En qué? En el templo de Dios. Ese es el mismo templo que había reconstruido e incitado Esdras. El segundo templo no tuvo la gloria, el oro, las cosas bellas y caras que tuvo el primero que hizo Salomón. Pero en el segundo entró Dios por sus pies. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Los que vendían palomas. Escucha, Freddy, no vendas palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cuevas de ladrones. Lo primero que hace Dios al entrar al templo es limpiar, es quitar lo que no sirve, es quitar lo que te está perturbando, es quitar aquello que te entretiene, aquello que no te hace en verdad buscar una adoración genuina. ¿Quién es este? Nos faltarían palabras para describir quién es este. Cuando alguien te diga, cuando alguien te digan quién es Jesús, aquí les traje una hojita para que puedan tener una pequeña, tal vez la pueda terminar, pero brevemente le puedo decir, no tengo palabras para decirte quién es Jesús. Jesús es el creador, Jesús es tu sustentador, el que te cura, el que te limpia, el que te levanta, es tu paz, el que te provee, el que te dice, que te da una palabra que te anima, que te dice levántate. Es aquel que provee en el desierto, es aquel que te da sombra, aquel que te guía, que te da luz, que te da agua, que te da una palabra que te ayuda. Es el buen consejo, es tu consejero,
Padre eterno, príncipe de paz, es tu Dios fuerte, tu fortaleza. Es el que tiene un corazón de padre. Él no se alegra cuando tú caes. Él se alegra cuando tú te levantes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién es este? Recuerden, reconstruir tu templo. Hay cosas que están constantemente destruyendo el templo. El moho, los animales, las cosas, el abandono a las cosas de Dios, el abandono a leer su palabra, el abandono de escuchar su palabra. Reconstruye tu templo, reconstruye tus muros. Y Dios quiera entrar pronto para limpiar lo que está mal. Amén. Fíjate, la reconstrucción del templo no fue por gusto. A los 12, cuando fue niño, Jesús, casi acabado de nacer, a los 8 días fue presentado, ¿dónde? En el templo. Y allí estaba el profeta Simeón, que se le había revelado que no vería muerte hasta que viera aquí al Mesías. El Señor después vemos que aparece nuevamente en el templo a los 12 años, que se quedó allí, sus padres se fueron pensando que había ido con ellos, y Él se quedó allí por más de 3 días enseñando a los que estaban allí, desde 12 años. Y cuando vinieron sus padres, ¿por qué no has hecho esto? Él dijo, es necesario que estén los negocios de mi Padre en el templo, en el templo. Jesús quiere estar en tu templo, en tu vida, sanando, limpiando, enseñándote, ayudándote, librándote del castigo. Él se duele castigarse, pero si tiene que hacerlo, Él lo va a hacer. Si era necesario castigarte, quitarte cosas para que aprendieras que la idolatría no le agrada a Él, Él lo va a hacer. Así mandó los Babilonia y eliminó todo. ¿Por qué? Porque en su templo, aún en las paredes, había idolatría. Cuando se les revela la enseñanza a Ezequiel de lo que estaba pasando realmente en Jerusalén, estando en Babilonia, era que había idolatría. Se hacían sacrificios no a Dios, a los Baales, en el mismo templo. Por eso Dios tuvo que barrer, limpiar y hacer otro templo. Y después empezó a hacer lo mismo el pueblo y se derrumbó ese templo. Y Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. No quieras buscar tu propia destrucción. Mantente santo porque Él es santo. ¿Quién es este? Este es el que limpia mi vida, el que sana mi mal camino, el que quita todo lo que estorba de mi templo. Lo primero que hace en el templo no es hablar una palabra bonita, no es decirle gracias porque me adoran, gracias porque me dicen hosana, es limpiar el templo. Y muchas veces cuando viene Dios a nuestras vidas duele, porque nos empieza a quitar cosas que llevan muchos años arraigados a algo que no le agrada a Dios. Empieza a quitar vicios, empieza a quitar amistades, y te duele porque lleva mucho tiempo junto a ti. ¿Se acuerda del trigo y la cizaña? Crecen juntos, se van enroscando las raíces debajo. Arriba se ven muy iguales, pero adentro, abajo de tierra, están unidas unas con otras. Y tú no sabes discernir en verdad cuál es una y cuál es la otra. Y quitarte algo que llevaba mucho tiempo, que tú pensabas que era bien y está mal, duele. Pero ahí está ese que dice, ¿quién es este? No veamos a quién es este como un enemigo. Veámoslo como es, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Él quiere limpiar tu templo.
Reconstruye tu templo, reconstruye tus muros. No dejes que nadie, ni nada, ni cosa alguna destruya tu templo, tu tiempo, tu esperanza en Dios. Nada. Recuerda, no hay nada bueno fuera de Dios. Si lo quitas, estás quitando tu bendición, tu fortaleza, tu esperanza, tu pronto auxilio. Y recuerden, como decía Job, como decía este consejo que no Job, el amigo de Job le daba a Job. Dios es grande y no desestima a nadie. Vimos las cosas que Él ha hecho, los milagros, las hazañas. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? En Job. Dios es grande, es poderoso, omnipotente, todo lo ve, todo lo siente, todo lo conoce, todo lo sabe. No, Él no sabe esto, no. Él sabe todo. Él te hizo a ti, te hizo a mí. El que creó la vista no verá. El que creó el oído no oirá. El que creó la boca no hablará. El que hizo los pies no caminará. Él camina, Él ve, Él oye, escucha, habla, siente. Y te hizo semejante a Él. Amén. ¿Quién es este? Este es más que solo Jesús, es más que solo un nombre. Es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Dice Isaías que se nos fue dado, que nos ha dado. Dice, un hijo no es nacido, un hijo nos he dado. Se nos dio el Hijo de Dios. Por ti y por mí, no desprecies tan gran sacrificio. No desprecies a Jesús. ¿Quién es este? Este es tu Salvador. Este es el que limpia y santifica tu templo. Este es el que te cuida. Este es aquel que cuando te ve bien profundo te hace levantar. ¿Sabías cuando Eliseo fue con los profetas a cortar madera para agrandar donde vivían? ¿Qué le pasa a uno de los que estaba cortando la madera? Se le va el hacha, la parte de hierro, y cae en el agua, en el río que era profundo. Y le dice, profeta, era prestado. Había perdido una herramienta que era prestada y era de hierro. Es decir, ¿cómo lo va a hacer flotar? ¿Cómo la voy a rescatar? Y el profeta tira un palo. Y el hierro que hizo, flotó. Y dice, tómalo. Así hace Dios. Rompe toda gravedad. Cuando parecía que no podías levantarte, Él rompe toda gravedad en tu vida y te levanta, y te restaura y te vuelve a las manos donde puedes ser útil. ¿Quién es este? Este es Dios. Este es el Hijo de Dios. Dice Jesús mismo, no se turbe vuestro corazón. Nuestro corazón está constantemente siendo turbado por problemas, por noticias. A veces tememos ver quién nos llama. ¿Quién quedará este? A esta hora. ¿Será la renta? ¿Quién está llamándome? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí, dijo Jesús. ¿Quién es este? Llévese esa pregunta a su corazón. ¿En quién yo he creído? ¿En quién yo me he sostenido? ¿En quién me ha provisto? ¿Quién me ha ayudado cuando mis hijos estaban mal? ¿Quién me ha ayudado cuando he estado bien? ¿Quién me ha fortalecido cuando nadie me quiso dar la mano ni contestar el teléfono? ¿Quién es este? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Guarde eso en sus corazones, hermanos. No quiero enseñarle ni más ni menos de lo que se me ha dado.
Esa fue la pregunta que impactó en la mañana y Dios puso en mí, este es el tema, este es el mensaje. ¿Quién es este? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque es tu Hijo y que siempre lo hemos visto desde un principio. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y ambos estaban allí, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Estabas allí en el principio, estabas en los profetas, en las palabras. Estás aquí también con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la guardemos, la atesoremos, que la compartamos con otros. Que puedan decir cuando alguien pregunta, ¿y cómo fue? ¿Y cómo es así? ¿Y cómo fue que tuviste esa bendición? ¿Y cómo alcanzaste esto? ¿Pero cómo así? Dice, es aquel en que yo creo. En Jesús, el Hijo de Dios. El que me ha bendecido, el que me ha fortalecido, el que me levantó, así como el hacha que encontramos así en Eliseo, que fue levantado, que rompe toda gravedad, que rompe todo sentido, que rompe todo número, que rompe toda estrategia y hace su obra perfecta en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mi iglesia. Te pedimos que sea de bendición, que no solo te quedes aquí con nosotros, aquí en el hogar, sino también llévanos a nuestro hogar y con esa paz, con esa bendición, con esa palabra. ¿Quién es este? ¿Quién es este que me ha sostenido? Que podamos entender un poco más, un poco mejor, que ese que nos ha sostenido, que nos ha guardado, eres tú y no hay otro. Gracias, Señor. Glorifícate, bendícenos y te pedimos que nos cuides y nos guardes. Mira los proyectos que tiene la iglesia, mira este viaje a Melbourne, oramos ya por ello y que sea de bendición, que sea un refrigerio espiritual bello, a que sea un tiempo en que podamos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.